Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un hilo. Hola gente de Reddit. ¿Alguien tiene anécdotas, relatos o historias de terror reales que pasen en nuestro México? Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás, vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala, solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos. Pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos diagonal aljibe de la casa encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño. De una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz y en cuanto pude alcanzar el apagador desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá, nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde,
como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó no, y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada, yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la VDD nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. La anécdota sucede cuando tenía 13 años. Me había mudado con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso de la casa era que destacaba sobre las demás ya que su pintura era algo vieja, como si no hubieran habitado ese día. Llegué tarde a la repartición de cuartos, así que me quedé con un cuarto algo alejado de los demás, y la primera noche cuando dormí fue extraña ya que empecé a sentirme observado. En una ocasión me quedé a hacer tarea adelantada. En la madrugada noté que alguien me espiaba y decidí ir al patio trasero solo para que fuese recibido por golpe de puerta incesante. Se lo había comentado a mi madre, así que empezamos a usar más de un seguro. Las noches pasaban y mis sueños eran cada vez más raros y lucidos ahí. Noté un par de cosas, y era que siempre despertaba con ligeros cortes en mi cuello y brazos, lo cual era raro ya que no tenía nada punzocortante ni mascotas. Eventualmente adopté un cachorro. Él siempre era muy calmado, pero cuando entró a mi cuarto estaba muy asustado o siempre alerta, como si algo amenazante estuviera ahí. Era raro, pero cosas se movían fuera de su sitio. A veces se abría el gas sin que yo me diera cuenta, lo cual varias veces pudieron habernos matado, además de los extraños ruidos que sonaban en mi casa, así como de cosas que se prendían o apagaban como pasos de algo pequeño. El cachorro y se quedaba solo en el cuarto de mis padres, así que los ruidos no podía darles explicación alguna.